En los confines del universo, donde las estrellas ardían como faros en la negrura cósmica, se libraba una batalla por el destino mismo de la humanidad. La flota del caos se cernía sobre Terra como una sombra insaciable, amenazando con extinguir la última llama de esperanza en el corazón del imperio. En medio de esta tormenta de guerra, el capitán Astartes Valerius se alzaba como un titán entre sus hermanos de batalla, su armadura de guerra resplandeciendo con la luz de 1000 soles, mientras dirigía a los defensores de Terra con una determinación inquebrantable. Los preparativos para el asedio fueron intensos y frenéticos. Valerius, con su mente táctica y su aguda visión estratégica, coordinaba cada movimiento, cada despliegue de tropas, con la precisión de un relojero cósmico. Su liderazgo infundía coraje y determinación en los corazones de sus hombres, incluso cuando las sombras del miedo y la incertidumbre se cernían sobre ellos. En los días previos al asedio, la tensión en Terra era palpable. Los ciudadanos del imperio se preparaban para la batalla más épica que jamás habían presenciado, mientras los cielos se oscurecían con la llegada de la flota del caos. Pero en medio de la oscuridad que se cernía sobre ellos, Valerius se erigía como un faro de esperanza, recordándoles que la humanidad no estaba sola en su lucha contra las fuerzas del caos. Cuando la batalla finalmente estalló, el cielo se encendió con el fuego de 1000 cañones y el estruendo de las armas de guerra resonó como un trueno en la distancia. Valerius lideraba a sus hombres con valentía y honor, enfrentándose a las hordas del caos con una ferocidad indomable. Cada golpe de su espada sierra era como un rayo de luz en la oscuridad. Cada paso que daba en el campo de batalla resonaba como un eco de la historia misma. Pero incluso el más valiente de los guerreros puede ser puesto a prueba más allá de sus límites. A medida que la batalla se prolongaba, Valerius se encontró enfrentando una decisión que pondría a prueba su coraje y su sacrificio. Con el enemigo presionando desde todos los flancos y las defensas de Terra al borde del colapso, el capitán Astartes se vio obligado a tomar medidas drásticas para mantener la resistencia de sus hombres. Con una determinación férrea, Valerius decidió lanzar un contraataque audaz contra las líneas enemigas, arriesgando su propia vida en el proceso. Sus hombres lo siguieron con valentía, enfrentándose a las fuerzas del caos con una ferocidad que hacía temblar los cimientos del universo. La batalla que siguió fue una danza de destrucción y muerte, con Valerius y sus hombres luchando con una pasión y una valentía que desafiaban toda descripción. Pero incluso los héroes más grandes tienen un límite. A medida que la batalla alcanzaba su clímax y las defensas de Terra se tambaleaban bajo el asalto implacable del enemigo, Valerius se encontró enfrentando una decisión imposible. Con el destino del imperio en juego, supo lo que debía hacer. Con un grito de desafío que resonó a través del campo de batalla, Valerius se lanzó al frente de sus hombres, enfrentándose al enemigo con una ferocidad y una determinación que dejaron al mundo entero sin aliento. Cada golpe de su espada era como un rayo de luz en la oscuridad, cada paso que daba resonaba como un eco de la historia misma. En medio del caos y la furia de la batalla, Valerius se encontró cara a cara con un demonio del caos, una abominación retorcida que emanaba oscuridad y desesperación. Con su espada sierra en mano y su corazón lleno de determinación, el capitán Astartes se lanzó al combate singular contra la criatura infernal. El choque fue épico, una danza de acero y fuego que sacudió el suelo y estremeció el aire con cada golpe. Valerius luchaba con una valentía indomable, sus movimientos rápidos y precisos mientras esquivaba los ataques del demonio y contraatacaba con ferocidad. Cada golpe que asestaba era como un rayo de luz en la oscuridad, cada parada un recordatorio de la fuerza y la determinación del capitán Astartes. Pero incluso la habilidad y la valentía de Valerius fueron puestas a prueba por el demonio del caos, cuya fuerza y ferocidad eran igualmente impresionantes. En medio del tumulto de la batalla, una voz resonó en la mente de Valerius, una orden urgente que lo llamaba a abandonar el combate y dirigirse al puerto espacial, donde los cicatrices blancas luchaban desesperadamente contra las fuerzas del caos. Con un gruñido de frustración, Valerius se vio obligado a tomar una decisión imposible. Sabía que los cicatrices blancas necesitaban desesperadamente su ayuda para mantener el puerto espacial y asegurar la supervivencia del imperio. Con el peso de esa responsabilidad descansando sobre sus hombros, el capitán Astartes ordenó a sus hombres que lo siguieran mientras se dirigían hacia el lugar de la emboscada. Pero el enemigo era astuto y había preparado una trampa mortal para ellos. Mientras avanzaban hacia el puerto espacial, fueron emboscados por las fuerzas del caos, que surgieron de las sombras como espectros de la perdición. Rodeados por todas partes, Valerius y sus hombres se encontraron luchando por sus vidas en medio del caos y la destrucción. Con el sonido de las armas resonando en sus oídos y el olor de la muerte en el aire,
Valerius se dio cuenta de que solo había una forma de asegurar la victoria para sus hermanos de armas. Con un grito de desafío que resonó a través del campo de batalla, el capitán Astartes se lanzó al ataque, enfrentándose solo a las hordas del caos mientras sus hombres luchaban por abrirse paso a través del enemigo. El combate fue feroz y brutal, con Valerius luchando con una ferocidad y una determinación que dejaban al mundo entero sin aliento. Cada golpe de su espada era como un rayo de luz en la oscuridad, cada movimiento calculado con precisión milimétrica mientras luchaba por mantener a raya al enemigo. Pero incluso el más valiente de los guerreros puede ser superado por las fuerzas abrumadoras del caos. Con un último esfuerzo, Valerius se lanzó al ataque contra el corazón mismo de las fuerzas del caos, enfrentándose a una multitud de enemigos con una valentía indomable. Con su espada sierra brillando como una estrella en la noche, el capitán Astartes luchó hasta el último aliento, negándose a retroceder incluso cuando sus fuerzas lo abandonaban y su visión se nublaba. En medio del caos y la destrucción, Valerius se convirtió en una leyenda, un símbolo de sacrificio y valentía que inspiraría a generaciones venideras de guerreros a seguir su ejemplo. Aunque su cuerpo pudiera haber caído en la batalla, su espíritu viviría para siempre en los corazones de aquellos que luchaban por la luz en la oscuridad, recordando el sacrificio de un hombre que dio su vida por el bien mayor. Y en los anales de la historia del Imperio, el nombre de Valerius brillaría como una estrella en el firmamento, una luz eterna que guiaría a la humanidad en su lucha contra las fuerzas del caos. Con el corazón lleno de determinación y el recuerdo del sacrificio de su líder, los sobrevivientes se abrieron paso a través del caos y la destrucción hacia el puerto espacial. Al llegar, se encontraron con una escena desoladora, las fuerzas del caos asediaban el lugar, y en medio del tumulto, el gran Khan de los cicatrices blancas se enfrentaba en un duelo singular contra el temible primarca del Guardia de la Muerte, Mortarion. Los sobrevivientes observaron con asombro y horror mientras los dos semidioses chocaban en un combate titánico, sus espadas chocando con un estruendo ensordecedor. El Gran Khan luchaba con valentía y habilidad, pero Mortarion era un oponente formidable, su presencia envuelta en la peste y la desesperación del caos. En medio del duelo, el Gran Khan se encontró en peligro mortal cuando Mortarion lo empaló con su hoja maldita. Los sobrevivientes, consumidos por la desesperación y la determinación, se lanzaron al combate, decididos a llegar hasta donde estaba su líder y salvarlo de su destino. Sin embargo, cuando llegaron al lugar del duelo, fueron testigos de un acto de sacrificio supremo. El Gran Khan, herido pero no derrotado, se dejó empalar por la espada de Mortarion, solo para aprovechar el momento y decapitar al primarca de la Guardia de la Muerte con un golpe certero. La escena fue impactante, un testimonio del coraje y la astucia del líder de los cicatrices blancas. Con el impulso renovado por la valentía de su líder, los sobrevivientes se lanzaron al ataque contra las fuerzas del caos, decididos a vengar su sacrificio y proteger el puerto espacial a toda costa. Sin embargo, el Gran Khan, viendo que la batalla estaba perdida, ordenó la retirada, reconociendo que con las nuevas fuerzas que habían llegado, podrían defender la puerta de la eternidad. Aunque los sobrevivientes sintieron un amargo sabor de derrota en sus bocas, el Gran Khan lo recibió con honor y respeto. Al preguntar por su líder caído, los sobrevivientes explicaron cómo había sacrificado su vida para que pudieran llegar a su lado y ayudarlo en la batalla. Con un gesto de respeto, el Gran Khan reconoció el sacrificio de su líder como un acto de heroísmo inigualable, prometiendo que su nombre sería recordado por siempre como un ejemplo de valentía y sacrificio. Y así, cuando la herejía finalmente llegó a su fin y la luz de la humanidad brilló una vez más sobre el imperio, el mismísimo Rogal Dorn, primarca de los puños imperiales, declaró que todos los héroes que habían luchado y caído en la batalla por Terra serían recordados por siempre en los anales de la historia del imperio, honrando su valentía y su sacrificio por la humanidad. En las sombras del 41º milenio se desvanece otro relato en 40.000 relatos. Que la oscuridad eterna te acompañe hasta nuestro próximo encuentro. Si las historias de este universo oscuro te han cautivado, dale like, suscríbete y adéntrate más en las tinieblas con nosotros. Hasta que nuestros caminos narrativos se crucen de nuevo, viajero solitario.